Bien, muchachos, hagamos un recorderis rápido de lo que trabajamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda qué tema trabajamos la semana pasada y nos comenta algo al respecto? Que es básicamente lo que hemos venido trabajando pues en la segunda parte del curso. Ahí sí no hablan, ¿no? Ah, bueno, y aquí Steven dice LP, muy bien. Ok, programación Con dos lineal. variables. Y particularmente, muy bien, particularmente hace 8 días estuvimos hablando al comienzo de la clase de LP de dos variables, ¿cierto? Es decir, que estábamos hablando de problemas de programación lineal en los que hay involucradas solamente dos variables de decisión, ¿vale? Cuando tenemos un problema de LP de dos variables, decíamos que se podía resolver incluso sin necesidad de una herramienta computacional, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es esa forma en que podemos resolver esos problemas, ese tipo de problemas? Con el conjunto de restricciones, bien. ¿Y qué hacemos con ese conjunto de restricciones, Steven? Se grafican, muy bien. Entonces lo que hacemos para resolver ese tipo de problemas sin necesidad de usar una herramienta, pues es que el conjunto de restricciones se grafican en un plano, ¿cierto? Y en ese plano, a partir de la intersección del conjunto de restricciones, identificamos la región factible. Ya sabemos que el valor óptimo está en uno de los vértices de la región factible, ¿cierto? Es decir, desde la intersección de algunas de las rectas que definen las restricciones. Y listo, y con eso ya tenemos, digamos que la solución. Sin embargo, en la práctica decíamos que pues, la mayoría de los problemas involucran más de dos variables de decisión. Entonces luego hablábamos de la generalización de los problemas LP en el sentido de tener más de dos variables de decisión, y cuando tenemos más de dos variables de decisión, pues ya no podemos hablar de un plano cartesiano, ¿cierto? Sino que hablaremos de un plano n-dimensional, donde el n, es decir, la cantidad de dimensiones, depende de cada variable de decisión. Y eso es lo que hace que no sea factible pues resolver por un método gráfico un problema que tiene más de dos variables, porque su representación gráfica, pues en el caso de tres dimensiones, es decir, de tres variables de decisión, pues se hace muy compleja, pero peor aún cuando tenemos cuatro variables de decisión o más, donde la representación gráfica pues no es posible y su solución no. Entonces ahí necesitamos una herramienta computacional y luego hicimos un par de ejemplos ahí en Minisync y listo. Hoy vamos a hablar entonces de un método de solución que nos permite resolver problemas LP de cualquier cantidad de variables, ¿cierto? Es un método de solución iterativo que se resuelve mediante un sistema de ecuaciones y que es muy similar a lo que ustedes conocieron por allá en álgebra lineal como el método de eliminación gaussiana, ¿cierto? Ese método es el método simplex, que es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir inicialmente del método simplex? Pues en principio vamos a decir que tengo un conjunto de soluciones factibles que forman la región factible. Eso es, digamos, común a lo que hemos venido hablando de programación lineal, ¿cierto? Cuando nosotros podemos definir una región factible, pues sabemos que cualquier punto que está dentro de esa región es una solución factible. Sin embargo, lo que nosotros queremos es encontrar la solución óptima, y ya habíamos dicho que esa solución óptima la podemos encontrar siempre y cuando la región factible sea cerrada y acotada, porque ese valor óptimo, sea un máximo o un mínimo, pues se encontrará sobre uno de los vértices de la región factible, de esa región factible. Entonces, habiendo dicho eso, nos preguntamos si es posible evaluar la función objetivo para cada punto en la región factible. Es decir, en el peor de los casos, o casi como una solución de fuerza bruta, yo podría evaluar todos los puntos de la región factible para que entre todas esas posibles soluciones pudiera encontrar la solución óptima. Y la respuesta es que teóricamente sí. En teoría sí se podría.
¿no? Sin embargo, hay ahí unas restricciones. ¿Por qué creen ustedes que decimos teóricamente sí, pero no? La respuesta no es un sí enfático. ¿Qué creen ustedes? La pregunta va enfocada a lo siguiente, para mientras van pensando que me van a responder. Pensemos todavía en el problema del IP de dos variables. Es más fácil de representarlo aquí. X1 y X2, ¿cierto? X1 y X2. Y entonces digamos que tenemos un conjunto de restricciones que definen una región factible que, digamos, es esta de aquí. Aquí está mi región factible. Entonces la pregunta ¿es posible evaluar la función objetivo en cada punto de esa región factible? ¿Por qué decimos que teóricamente sí, pero no podemos dar un sí enfático? ¿O de qué depende de que se pueda o que no se pueda? Pues de que la región factible cumpla con las reglas pues, para que exista, ¿no? No me queda muy clara la respuesta, Daniel. A ver, primo, usted dice que si se puede evaluar la función en cada punto, el problema en cada punto de la región factible, ¿no? Ajá, Pero si sí. la región factible no está acotada, pues realmente no se va a poder hacer en todos los puntos. Ah, ok, Porque, bueno, sí, perfecto. ¿Por qué? Dime. no, pues por eso, por lo que se explica, ¿no? Siempre va a estar, pues, va a haber otro punto y otro punto, y pues nunca van a haber finitos puntos en los que se pueda probar. Ok, muy bien. Sí, esa respuesta es bastante buena, ¿cierto? Y efectivamente ya sabemos que si la región factible no es cerrada y acotada, pues no hay un máximo y siempre va a haber un punto más que probar, como dice Daniel, y entonces por ahí, pues realmente no se podría probar en todos los puntos. Si la región factible es cerrada y acotada, pues teóricamente sí se podría probar o evaluar todos los puntos, sin embargo, esa cantidad de puntos podría ser muy grande, pero todavía se podría probar si las variables de decisión son enteras. Si las variables de decisión son enteras, pues por muy grande que sea la región factible, yo tengo una cantidad finita de posibles soluciones o una cantidad finita de soluciones factibles, ¿cierto? Y teóricamente yo las puedo probar, pues que puede ser muy costoso probarlos todos, pero teóricamente sí. El tema es que si las variables de decisión no son enteras, es decir, si las variables de decisión son continuas, pues ahí realmente no podría probar todos los puntos, por la misma razón que daba Daniel ahorita, porque si una variable de decisión es continua, pues agréguele cada vez un decimal más a esa variable de decisión y habrán infinitas soluciones posibles, ¿vale? Entonces, bueno, claramente, aunque en teoría se supone que se podría evaluar todos los puntos o cualquier par de puntos en la región factible, pues si la región no es cerrada o acotada o si las variables de decisión no son enteras, pues realmente no los podría probar todos. Podría probar cualquiera, pero no podría asegurar que los estoy probando todos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, eso quiere decir que se requiere un método para determinar de una manera eficiente cuál es el punto donde la función alcanza su valor máximo. Es decir, hay que desarrollar un método para poder resolver el problema y poder llegar lo más rápido posible y lo más eficientemente posible a encontrar el valor óptimo de la función, ¿cierto? Ya decíamos hace un momento que si tenemos n variables de decisión, pues entonces n variables de decisión me generan un plano n dimensional, ¿cierto? Dado que en el que cada restricción, perdón, define un semiespacio. ¿Por qué decimos que cada restricción define un semiespacio? ¿Cómo interpretan ustedes esta parte? Que a medida de que se le van colocando restricciones, supongamos dentro de la gráfica, va generando un espacio distinto, la región factible. Ok, muy bien, Germán. Digamos que a medida que se agregan las restricciones, el espacio se va limitando, ¿cierto? Se va acotando. Y de hecho, decíamos que cada vez que representábamos, por ejemplo, en el problema del LP de dos variables, cada vez que graficábamos una restricción,
pues el semiespacio iba a la derecha o a la izquierda de la línea que representa la restricción, ¿cierto? Entonces, bueno, en un espacio o en un plano n-dimensional, pues es supremamente difícil o imposible resolverlo por el método gráfico y sí que es necesario desarrollar o utilizar un proceso para poder encontrar la solución óptima de un problema, ¿cierto? Un método para encontrar esa solución, pues es el método simplex del que vamos a hablar hoy, ¿cierto? En el que corresponde a esa región factible que es formada por esos semiespacios. Es decir, simplex es la región que se forma a partir de los semiespacios determinados por un conjunto de restricciones en un plano n-dimensional, donde n es la cantidad de variables de decisión asociadas con el problema. ¿Es claro lo que he dicho hasta ahí? La verdad no. Ok, esa última parte no. Exacto, la última parte no. Muy bien, entonces voy a tratar de decirlo de otra forma. Método simplex es un método para encontrar la solución óptima de un problema de optimización, ¿cierto? Digamos, para optimizar una función en un problema de optimización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere simplex? Simplex se refiere a encontrar la solución en un espacio o en una región, mejor, que es formada por esos semiespacios, es decir, por esas regiones o esas subregiones determinadas por el conjunto de restricciones. ¿Qué hace que asociemos el concepto de simplex con la región factible? ¿No? Simplex es como es justamente la región factible, o a esa región factible que la hemos llamado omega, pues ahora nos vamos a referir a ella como simplex, ¿cierto? Y es la región que se forma a partir de encontrar la intersección del conjunto de restricciones, que es lo que hemos venido trabajando. Y el método se encarga es de encontrar el valor óptimo en esa región. Ahora sí es un poco más claro o lo Es dije como muy claro. un sistema de mecanización para encontrar eso más fácil. Sí, es un procedimiento para encontrar de forma fácil la solución óptima dentro de una región factible. Listo. Vale. Profe, ¿y hay empresas que utilizan este método? Te escuché entrecortado. Te escuché ahí. Profe, si hay Método. empresas que utilizan este método. No sé si dijiste que sí hay empresa. O sea, hay ¿Sí me herramientas escucha, que profe? a rato se te entrecorta, pero Oiga, entiendo que copien el chat. entiendo que lo que me estaba preguntando es que si hay herramientas que utilizan el método simplex, sí. Y ya vamos a ver. De hecho, si ustedes recuerdan cuando hemos ejecutado los ejemplos en Minisync, ahí se muestra un proceso iterativo, ¿cierto? Es decir, ustedes van viendo que se va aproximando el valor de la solución porque va mostrando los valores de las variables de decisión. Eso es lo que hace Simplex. Simplex lo que hace es mediante un proceso iterativo ir calculando el valor de las variables de decisión que maximizan la función objetivo, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería sí. Si el método simplex es usado por herramientas o por solvers para este tipo de problemas. José, eso era lo que me preguntabas, ¿no? Profe, entonces ahorita vamos a empezar a hacer prueba del escritorio de lo que nos hace Minsync. Pues sí, más que pruebas de escritorio, porque no es una prueba de escritorio como tal, es el procedimiento a pie del cálculo de eso que nos resolvió Minisync. El algoritmo. Sí, el procedimiento, porque no es realmente, lo que vamos a hacer no es realmente un seguimiento de un algoritmo, sino la ejecución del procedimiento, pero claramente el algoritmo lo que hace es implementar el procedimiento. ¿Vale? Que es lo que vamos a ver ya ahorita en un momento. Vale, profe. Bien.
Entonces, ¿qué más podemos decir de Simplex? Bueno, les acaba de decir justamente que Simplex es un método iterativo para resolver problemas de programación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es un proceso repetitivo a través del cual en cada etapa las variables de decisión se van actualizando o se van modificando para ir mejorando la solución. Cuando hablamos de ir mejorando la solución o cuando decimos que en cada paso se mejora la solución, pues nos referimos a que en cada paso nos aproximamos a la solución última. Y aquí es donde yo les hago el símil con lo que vemos en Minisync, ¿no? Cuando ejecutamos en Minisync, él va mostrando los valores de X1, X2, bueno, de las variables de decisión y que van cambiando hasta que cuando termina en el punto donde los valores de esas variables de decisión hacen que la función se maximice. Ese es el proceso iterativo, un proceso repetitivo. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de Simplex? Pues que permite resolver problemas más complejos que los que podemos resolver por el método gráfico. Ya hemos dicho que en el método gráfico pues podemos resolver fácilmente problemas en el que se involucran solamente dos variables de decisión, pero que cuando hay más de dos variables de decisión, pues la complejidad del problema no permite que se pueda resolver por el método gráfico y eso pues requiere la utilización de un procedimiento, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces es importante tener en cuenta que no hay una restricción en el número de variables. Es decir, con el método Simplex yo puedo resolver problemas de programación lineal con cualquier número de variables de decisión, porque dado que no es un método gráfico, pues no requiere una representación espacial de esas restricciones. Finalmente, entonces, el método Simplex se basa en resolver un sistema de ecuaciones, ¿vale? Por eso les decía que van a ver que es muy similar a lo que ustedes por allá en álgebra lineal vieron como el método de eliminación gaussiana. Se basa en un sistema de ecuaciones en el que las restricciones no son propiamente ecuaciones y por lo tanto hay que transformarlas. Esa transformación de las restricciones en ecuaciones implica la creación de un conjunto de variables que se conocen como variables de holgura y exceso, ¿cierto? O también se conocen como variables artificiales. ¿Qué son esas variables artificiales o variables de holgura y exceso? Son variables que no están asociadas propiamente con el problema, sino que se agregan para poderlo transformar en un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ver que son variables que se agregan para transformar el modelo en un sistema de ecuaciones. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cuál es la forma de un modelo de programación lineal? Es decir, cuando tenemos un problema de programación lineal y lo primero que hacemos es plantear el modelo, ¿qué forma tiene ese modelo? ¿Quién nos dice? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cuál es la forma de un modelo de programación lineal? Esa es la pregunta resumida. ¿Qué forma tiene un modelo de programación lineal? Es decir, usted tiene un problema como los que veíamos la semana pasada y ese modelo usted lo lleva ese problema lo lleva a la representación de un modelo, ¿cierto? ¿Qué características tiene ese modelo que representa un problema? Como una ecuación. Pero digamos que el modelo tiene un conjunto de elementos. ¿Cuáles son esos elementos en el modelo? Usted habla de la función objetivo, profe. Hay una función objetivo, ¿cierto? Que se debe Conjunto de maximizar o restricciones. minimizar y un conjunto de restricciones. Muy bien. Esas son las dos componentes del modelo. Ahora, en las restricciones, ¿qué características o qué formas pueden haber en las restricciones?
Me repite, profe, lo escuché entrecortado. Que las restricciones, ¿qué característica tienen? ¿O qué forma tienen las restricciones? Nosotros por allá hablábamos que habían restricciones de un tipo, de otro tipo y de otro. ¿Cuáles son esos tipos de restricción que podemos encontrar en un modelo? De menor igual, de mayor igual. Muy bien, restricciones de menor o igual, restricciones de mayor igual, De negatividad. restricciones de igualdad y restricciones de no negatividad. No de negatividad, sino de no negatividad. ¿Sí o no? Entonces, todo eso que forma un modelo y en el que están involucradas las variables de decisión, que son las variables directamente relacionadas con el problema, ¿cierto? Se debe transformar en un sistema de ecuaciones. Y la transformación al sistema de ecuaciones involucra la inclusión de unas nuevas variables adicionales a las variables de decisión. Esas nuevas variables son las variables que llamamos variables de holgura y exceso o se llaman también variables artificiales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se agregan y cómo se transforman? Pues es lo que vamos a ver ya en un momento. Bien, el algoritmo simplex entonces toma como entrada un programa lineal, ¿cierto? Un problema de programación lineal y lo que esperamos que retorne es la solución óptima, ¿cierto? Cuando esperamos o cuando decimos que esperamos como retorno la solución óptima, pues lo que me debe dar como retorno es cuáles son los valores de las que deben tomar las variables de decisión con las que se optimiza la función objetivo, ¿cierto? La solución óptima son los valores de las variables de decisión con los que se optimiza la función objetivo. Ese algoritmo decimos que comienza en algún vértice del simplex, es decir, comienza en algún punto, que es el cruce de un par de restricciones, y se desarrolla a través de una secuencia de iteraciones. Es decir, comenzamos en un punto cualquiera y hay que empezar un proceso repetitivo, un proceso iterativo para ir llegando a esa solución óptima. De tal manera que en cada iteración el algoritmo se va moviendo hacia un vértice del simplex desde el vértice actual, ¿cierto? Al final, cuando el algoritmo termina, o cuando el proceso termina, pues ese vértice del simplex es el vértice donde está optimizada la función. Al final, es el vértice en el que se optimiza la función. Es decir, que si lo ponemos en el contexto de lo que hacíamos hace 8 días en la solución gráfica para el problema LP de dos variables, por ejemplo, pues ustedes veían que la solución óptima estaba en un vértice, en un cruce de restricciones, ¿cierto? Y lo que hace Simplex es empezar en cualquier vértice y a través de la iteración del proceso iterativo, él se tiene que ir desplazando hasta llegar justamente a ese punto donde la función toma su valor máximo. ¿Ok? El algoritmo termina entonces cuando alcanza un máximo local y ya habíamos dicho que un máximo local es también un máximo global. Vale. Entonces, para poder trabajar con el método simplex o para poder entrar a mirar cómo es que funciona el método simplex, tenemos que hablar de dos formas estándar, o mejor, de dos formas de representar un problema LP. ¿Ok? La primera manera de representar un problema LP es la forma estándar. Es decir, lo primero es asegurarnos de que el problema de programación lineal pueda ser llevada a una forma estándar. De tal manera que si yo tengo una función que pretendo maximizar, ¿cierto? Y esa función, pues, simplemente es la sumatoria
de las variables de decisión multiplicadas cada una por un coeficiente constante y que está sujeta a un conjunto de restricciones, ¿cierto? Entonces tenemos restricciones de menor o igual, restricciones de mayor o igual o restricciones de igualdad y de no negatividad. La forma estándar me va a decir adicionalmente que el problema debe estar expresado como una maximización de la función objetivo, ¿cierto? Y que adicionalmente el conjunto de restricciones deben ser restricciones de menor o igual, además de las restricciones de no negatividad. Entonces, lo voy a escribir aquí como de forma mucho más concreta, porque ahí no está tan evidente. En la siguiente diapositiva es más evidente decir cuándo no está en forma estándar. Pero entonces vamos a decir que un LP, o sea, un problema de programación lineal, está en forma estándar si se busca maximizar la función objetivo y si el conjunto de restricciones del problema son de menor o igual. Y adicionalmente, todas las variables de decisión están restringidas por la no negatividad. ¿Vale? Entonces, 3 condiciones, que es lo que está representado aquí formalmente, para asegurar que un problema de programación lineal está en forma estándar. La primera condición es que lo que se busca con la función objetivo sea una maximización. De tal manera que si el problema me lleva a minimizar la función objetivo, ya de entrada no está en forma estándar. Habría que transformarlo. Y la otra restricción, que es la que está representada aquí, es que el conjunto de restricciones, todas son restricciones de menor o igual, salvo las restricciones de no negatividad que me exigen que todas las variables de decisión sean variables restringidas por la no negatividad. Es decir, todas las variables de decisión deben ser restrictas. ¿Sí me hago entender? Chicos, chicas, chiques. O sea, todas las variables tienen que tener restricciones. Restricción de no negatividad. Todas las variables de decisión deben tener restricciones de no negatividad. Pues esa es una condición. Otra condición. Las restricciones propias del problema deben ser todas restricciones de menor o igual. Y la otra condición es que lo que se pretenda sobre la función objetivo sea una maximización. Cualquiera de esas 3 condiciones que no se cumpla hacen que el problema no esté en forma estándar. Es decir, si lo que pretendemos es minimizar porque es que se busca minimizar los costos de no sé qué, entonces el problema no está en forma estándar. ¿Ok? Si alguna variable de decisión no importa que sea negativa, entonces no está en forma estándar. ¿Vale? Y si alguna restricción del problema es una restricción de mayor o igual, como algunas que veíamos en un ejemplo de la semana pasada, no está en forma estándar. Entonces, sin embargo, eso no es un problema, porque si un problema LP no está en forma estándar, lo podemos transformar para que esté en la forma estándar, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo yo transformo entonces un problema que no está en forma estándar a la forma estándar o para que cumpla la forma estándar?
Bueno, aquí es entonces decimos, si un LP tiene alguna de las siguientes características, no está en forma estándar. Por ejemplo, si la función objetivo es una minimización en lugar de una maximización, no está en forma estándar, que era lo que les acababa de decir. Si hay variables para las cuales no hay restricciones de no negatividad, el problema no está en forma estándar. Si hay restricciones de igualdad o restricciones de mayor o igual, el problema no está en forma estándar. En cualquiera de esos casos, el modelo debe ser transformado. En cualquiera de esos casos, el modelo debe ser transformado. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo transformamos? Entonces, miremos. Miremos este ejemplo de este modelo. Pretendemos minimizar la función menos 2x1 más 3x2 sujeto a las restricciones x1 más x2 igual a 7, x1 menos 2x2 menor o igual que 4 y x1 mayor o igual que 0. ¿Ese problema está en forma estándar? No, No. No, ¿cierto? ¿Por qué no está en forma estándar? porque la última restricción es de mayor o igual. Según Y por el las de reglas. igualdad. La primera. Ah, pero la primera, no, ya la función de arriba. Y ahí la igualdad sí. No está en forma estándar. ¿Por qué? Entonces, por acá Daniel dijo que ¿cuál fue la que dijiste, Daniel? La última, no- que es restricción de mayor o igual en x1 mayor que igual a 0. Ah, pero esta es una restricción de no negatividad. Esta sí cumple, porque es una restricción de no negatividad. Bueno, entonces pues la del compañero, entonces la igualdad con igual a 7. Aquí no está en forma estándar porque es una restricción de igualdad. ¿Solamente por eso o hay alguna otra razón por la cual no está en forma estándar? Porque la función objetivo es minimizar. Exactamente, porque la función objetivo es una minimización. La función objetivo es una minimización. Y, profe, X2 no tiene restricción de no negatividad. X1 sí tiene restricción de no negatividad. Entonces aquí hay X2, otra razón, pero es con X2. Muy bien. Y la otra razón es que X2 no tiene restricción de no negatividad. Negatividad. Es decir, X2 es irrestricta. Entonces, ese modelo que está ahí no está en forma estándar porque hay tres cosas que están ocurriendo. La función objetivo es una minimización en lugar de una maximización. Hay una restricción que es una restricción de igualdad y hay una variable que es irrestricta, es decir, hay una variable que no tiene restricción de no negatividad. ¿Qué es lo único que sí cumple? Pues la segunda restricción es una restricción de menor o igual, entonces cumple, y la X1 tiene restricción de no negatividad, cumple. Entonces, ese modelo no está en forma estándar, por lo tanto, hay que transformarlo a la forma estándar, que es lo que decimos allá a continuación. Si un LP no está en forma estándar, puede convertirse. ¿Vale? ¿Cómo creen ustedes que se pueda empezar transformando la función objetivo? Es decir, pues yo necesito que la función objetivo sea una maximización, ¿cierto? Por ejemplo, la transformación de la función objetivo implica. Entonces, ¿cómo podemos transformar la función objetivo para que cumpla la propiedad de la forma estándar? Usted lo había dicho las clases pasadas, ¿no? Que si uno minimizaba, también podía maximizar, pero
como multiplicando a la función por -1, algo así que era que usted había dicho inversa, pero no era como inversa, sino Sí, otra palabra. que yo incorrectamente dije la función inversa, pero es realmente la Ajá. inversa aritmética. Así se pasa a maximizar, ¿no? Exactamente. Entonces implica, por ejemplo, maximizar, ¿cierto? -1 por toda la función objetivo. Menos 2x1 más 3x2. ¿Cierto? Es decir, que esto es maximizar (2x1 menos 3x2). ¿De acuerdo? ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ya cumplimos por lo menos con la primera. Vamos a ir viendo cómo hago con los demás, ¿cierto? Entonces, el primero, entonces, convertir la función objetivo negando los coeficientes, ¿cierto? Y convertimos entonces la minimización en una maximización. ¿Ok? Entonces, minimizar menos 2x1 más 3x2 equivale a maximizar 2x1 menos 3x2. Ese es el primer paso. ¿Vale? El siguiente paso es, pues, ¿cómo hago para transformar la restricción de igualdad en restricción, en desigualdades, digamos, en principio, ¿no? Entonces, ahora, transformar la restricción de igualdad como desigualdades. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí me estoy adelantando un poquito, pero para quedar aquí mejor con el orden en que lo tengan las diapositivas, para que no quede al revés, hagamos primero la de no negatividad. Voy a adelantarme para el otro lado, pero ya pensando en la de la igualdad. Entonces, pensemos en que la variable x2 es irrestricta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para transformar o para crear las restricciones de no negatividad? Faltantes. Voy a hacer este paso primero. Entonces, vámonos aquí. Las restricciones de no negatividad se crean de la siguiente manera. Se debe reemplazar cada instancia de la variable irrestricta x sub i por x sub i más menos x sub i menos, ¿cierto? Y se añaden las restricciones de no negatividad x sub i más mayor o igual que 0 y x sub i menos mayor o igual que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que como en x2 o en el modelo x2 es irrestricta, entonces voy a reemplazar x2 por x sub 2 más menos x sub 2 menos y agrego las restricciones de no negatividad. Y en el modelo se reemplaza ese x2 por esto. Es decir, yo me vengo acá y digo entonces que si la función es maximizar 2x1 menos 3x2, entonces así tenemos que vamos a maximizar 2x1
menos 3 por x sub 2 más menos x sub 2 menos. Es decir, que voy a maximizar 2x1 menos 3x2 más menos 3x2 menos. ¿Cierto? Y se agregan y se han agregado las restricciones de no negatividad. X sub 2 mayor o igual que 0 y x sub 2 menos mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿No sería un más en la segunda? ¿O por qué menos? Ah, sí, eso es más, porque afuera es menos 3. Menos 3 menos x2 es más 3x2 menos. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, una pregunta, profe. Pero ustedes, bueno, cuando hacían las variables digitales, ¿qué me representaba x2 más y x2 menos? O sea, ¿qué valores o qué? ¿O no? ¿O eso ya con el solver no? Sí, digamos que esas son variables artificiales que se agregan para transformar la variable irrestricta y llevarla a un modelo de restricción de no negatividad. Y luego ya en el proceso, digamos, esto luego hay que llevarlo a otra forma que es la forma de holgura, y ya en la forma de holgura, cuando se arma el sistema de ecuaciones, pues vamos a tener las variables de decisión originales. Aquí en principio, digamos, no es que x2 más y x2 menos, porque de hecho ahorita las vamos a renombrar. No están representando ya una característica propia del problema, porque fue parte de la transformación. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, así como reemplazamos x2 en la función objetivo, pues ese x2 se reemplaza también en las variables, en las restricciones del problema. Es decir, que ese x2 más y x2 menos, pues entrará aquí. Es decir, aquí tendremos una restricción x1 más x2 más menos x2 menos menor o igual que 7. Y aquí tendremos x1 menos 2x2 más 2x2 menos menor o igual que 4. ¿Ok? x2 desaparece y se reemplaza por x2 más menos x2 menos. ¿De acuerdo? Una pregunta, profe, con respecto a lo que usted dijo, ¿puede volver un momentico a la anterior? ¿A cuál? ¿Acá? No, a la de las restricciones, donde estaba el igual a 7. ¿Acá? Sí. Ahí usted dijo primero que x2, pues como no está pues, restringida, en la primera, en la sujeto de x1 más x2 igual a 7, usted decía que se reemplaza por x2 más menos x2 menos menor o igual a 7. Porque No, el menor... igual a 7. Igual a 7. Ya. Porque luego vamos a tenerla que transformar, ¿cierto? Pero aquí en principio, yo agrego aquí una hojita más para poderlas escribir, para que me quede completo. Es decir, que al transformar x2 o al reemplazar x2 entonces tenemos una maximización. Vamos a maximizar 2x1 menos 3x2 más 2x1 menos 3x2 más 3x2 menos, ¿cierto? Sujeto a, y entonces esos reemplazos se hacen las restricciones. x1 más, x2 se reemplaza por x2 más menos x2 menos igual a 7. Y x1 menos 2x2. x1 menos 2x2 más 2x2 menos menor o igual que 4. ¿Ok? Y se agregan las restricciones de no negatividad. x1 mayor o igual que 0
x2 más mayor o igual que 0 y x2 menos mayor o igual que 0. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya hemos solucionado dos problemas. Primero, ya la función objetivo se volvió una maximización y ya todas las variables que están en el modelo que son variables que están restringidas por la no negatividad, ¿cierto? ¿Qué me queda? Me queda todavía una restricción de igualdad. Entonces, esa restricción de igualdad tengo que llevarla a restricciones de desigualdades primero, luego miro el otro problema. Entonces, vamos a decir que ahora... O sea, profe, donde esté negativo hacemos el proceso de colocarle la variable positiva y negativa y multiplicada dentro del negativo. Pero no es donde esté negativo, sino en el caso de las variables que no tengan la restricción de no negatividad, como en este caso, me vuelvo acá. Aquí en este modelo, x1 tiene restricción de no negatividad, pero x2 no, ¿cierto? Como x2 es irrestricta, no tiene restricción de no negatividad, hay que transformarla. La forma de transformarla es reemplazarla por el x2 más menos x2 menos. Y en el modelo original se reemplaza la variable de decisión original por la transformada. Por eso aquí dijimos más 3x2, bueno, mentira, esto era menos 3x2 más 3x2 menos. Y aquí era más x2 más menos x2 menos. Y aquí era menos 2x2 más 2x2 menos menor o igual que 4. Profe, una pregunta, pero yo no he entendido bien, o sea, ¿por qué x2 es irrestricta ahí? No, eso no lo entendí bien esa parte, o sea, la parte de maximizarla sí, pero no entendí bien la parte. Aquí x2 es irrestricta porque en este modelo, si te fijas, no aparece la restricción x2 mayor o igual que 0. Ah, ok, profe. Entonces, como no está la restricción de x2 mayor o igual que 0, decimos que es irrestricta, no tiene restricción de no negatividad. Por eso hay que hacer la transformación de la variable para poder agregar estas restricciones de no negatividad, es decir, para que todas las variables que queden en el modelo tengan restricciones de no negatividad. Dime. Eso es incluir las variables de no negatividad directamente dentro del modelo. Eso sí, eso es asegurarme que en el modelo todas las variables tienen restricciones de no negatividad. Profe, no importa si es mayor o igual o menor o igual, ¿cierto? O sea, con tal de que tenga una de esas dos restricciones ya significa que está estricta, ¿cierto? La restricción de no negatividad siempre es mayor o igual que 0. Porque si dice menor o igual, pues menor o igual sí cubre los negativos. ¿De acuerdo? Es decir, Profe, no podría decir... O sea, el 0 no es negativo, ¿cierto que no, profe? Dame un segundo, Germán. Si yo tengo x2 menor o igual que 0, esa no es una restricción de no negatividad, porque el 0 no es negativo claramente ni positivo, no, el 0 es neutro, pero el menor permite los negativos, entonces no sería una restricción de no negatividad, ¿vale? Tiene que ser justamente x2 mayor o igual que 0, porque o es 0, que es neutro, o es positivo. Ahora sí, Germán, ¿qué me ibas a decir? Germán. Si supongamos ahí abajo del x1, colocamos x2 mayor o igual que 0, entonces no podríamos ejecutarla en ese momento. Métodos simples. Si aquí existiera x2 mayor o igual que 0, pues x1 y x2 ya estarían cubiertas por restricciones de no negatividad y no tendría problema. Aquí el problema estaría en que la función originalmente es una minimización y entonces habría que transformarla a una maximización y estaríamos con el problema de que tenemos una restricción de igualdad, ¿no? Recordemos que en la forma estándar se deben cumplir estas condiciones. La función objetivo es una maximización, las restricciones del problema deben ser restricciones de menor o igual y todas las variables del modelo deben estar cubiertas por restricciones de no negatividad. Entonces, si el modelo tuviera x2 mayor o igual que 0, pues tenemos todas las variables con restricciones de no negatividad, pero todavía tendríamos este problema de que hay una minimización y este problema de que tengo una restricción que es una igualdad. ¿Eso responde la pregunta, Germán? Sí, señor. Ya. Ok. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces, estamos por acá. O estamos por acá, ¿dónde estábamos? Estamos aquí, ¿no? Entonces ya tenemos un modelo que es una maximización, ¿cierto? Un modelo en el que todas las variables están cubiertas por restricciones de no negatividad, pero todavía tenemos un problema y tenemos el problema de que hay una restricción que es una igualdad. Es decir, que ahora entonces tenemos que transformar la restricción de igualdad. Entonces, para transformar esa restricción de igualdad, pues lo primero que nos vamos a preocupar es volver eso una desigualdad. Y luego nos fijamos en el problema si esas, de que todos sean restricciones de menor o igual, ¿no? ¿Cómo puedo transformar una restricción de igualdad? Es decir, esa restricción x1 más x2 más menos x2 menos igual a 7, ¿cómo la puedo transformar en términos de desigualdades? Por acá Juan David había hecho según porque uno ve personas como un cero a la izquierda. No entiendo lo que dijo Juan David ahí, pero lo dijo hace rato. Pero o sea, ahí deben ser de desigualdades pues, de menor igual, ¿no? Porque pues la otra me restringe que no pueden ser menor Sí, igual. pero digamos, bueno, son restricciones de menor igual, pero entonces, si quiere, todavía no piense en ese problema. Piense primero en cómo vuelve eso a desigualdades y luego nos devolvemos al problema de que sean restricciones de menor igual. ¿Cómo vuelvo a esa restricción de igualdad? La transformo en restricciones de desigualdades. Profe, pues entonces sería hacer lo mismo, pero decir mayor o igual a 7 y lo mismo menor o igual a 7 y ya lo restringe exactamente a 7. Ok, muy bien. Entonces, eso implica que esa restricción, ¿cierto? La voy a transformar en dos restricciones. Una restricción me dice que x1 más x2 más menos x2 menos x1 más x2 más menos x2 menos es menor o igual que 7 y la otra se vuelve x1 más x2 más menos x2 menos mayor o igual que 7. ¿Vale? Ahí las volvimos desigualdades. Ahora, el tema es, justamente como lo decía Daniel, pues que yo requiero que todas las restricciones sean restricciones de menor o igual. Entonces, tengo que meterme en que esto debo transformarlo. Profe, una pregunta. Sí. Porque ahí después del más x2 más, ¿por qué quedó menos x2 menos? No se supone que es más, ¿por qué quedó menos? No, es por acá. Resulta que x2, yo la tengo por ahí, x2 se transforma, se reemplaza por x2 más menos x2 menos, ¿cierto? Entonces, en el modelo original, donde esté x2, lo reemplazo por esto, ¿vale? Entonces, vámonos al modelo original. En el modelo original, en esa restricción es x1 más x2. Entonces, x1 más x2 y x2 es x2 más menos x2 menos. ¿Listo? Por eso. En los casos en que cambió el menos por más era porque el coeficiente de la x2 era negativo. Por ejemplo, aquí, como había un menos 3, entonces multiplicar menos 3 por esto se vuelve menos 3x2 más 3x2 menos. Por eso en esos casos se volvió un más. ¿Sí es claro, Lady? Sí, profe, gracias. Es por esa razón. Listo, entonces vamos a transformar a una restricción de menor o igual. Entonces, ¿cómo puedo transformar esa restricción en una restricción de menor o igual? Poniéndole, ¿cómo así que poniéndole el menor? Solamente no, si solamente le pones el menor, eso es la ley de Charles, Steven. Cambiando La ley de Charles ¿todo Machete. no sería menor o igual a 0? ¿Todo sería qué, perdón? ¿No sería todo menor o igual a 0?
Y la... No, ustedes están aplicando la ley de Charles Machete. Filas con eso. Multiplicarlo por -1. Y cambiando el sentido, ¿no? Multiplico por -1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vuelve? Pues multiplico por -1. Entonces, al multiplicar por -1, esto queda menos x1, ¿cierto? Menos x2 más x2 menos, menor o igual que -7. ¿Están de acuerdo? Yo le iba a preguntar eso, que si los X2 que se habían sido creados, el del más y el menos, tampoco, o sea, si no cambiaban también. ¿Eso sí se dejan igual? O sea, Ese exponente arriba. sí, señor. No, eso es como una notación, pero de hecho ahorita los vamos a renombrar para que eso no confunda. Pero es como para diferenciarlos, ¿no? Que hay un x2 positivo y hay un x2 que originalmente era negativo. Pero eso no es realmente un coeficiente, no es una constante. Es solo por notación. Profe, ¿y en qué caso se multiplica por 1? ¿Por 1? ¿Por 1 positivo? Sí, profe. No necesita. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en la restricción de arriba, es una restricción de menor o igual, pues no necesitas modificarla, ¿cierto? En este caso multiplico por -1 para poder cambiar el signo de mayor o igual por uno de menor o igual, pues multiplico por -1 para cambiar la relación. Pero por 1 no hay que multiplicar, no. ¿Vale? Ok, profe. Listo, entonces el modelo resultante que tenemos ahora sí es un modelo que está en la forma estándar. ¿Por qué? Tenemos una función de maximización, ¿cierto? Todo el conjunto, bueno, lo voy a poner aquí ya en la diapositiva, que aquí está más formalito. Aquí, entonces está explicado pues que las restricciones de igualdad se sustituyen por menor o igual y por mayor o igual. ¿Alguien levantó la mano? Germán. Porque al multiplicar por -1, sigo conservando la desigualdad en su forma. No quedó conservando la desigualdad, la forma. ¿Qué se me hizo? La que estoy transformando es esta de acá. Ah, ya, ¿no? listo. Yo pensé que estabas transformando la arriba, así que... No, estas son dos restricciones distintas, ¿no? Esta es una y esta es otra. Listo, muchas Esta ya es de menor o igual y esta, que es la de mayor o igual, es la que transforma, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, aquí la diapositiva nos dice lo que acabamos de hacer, que es justamente sustituir la restricción de igualdad por menor o igual y por mayor o igual, ¿cierto? Y me dice que la restricción de mayor o igual, pues se sustituye multiplicando toda la expresión por -1, de tal manera que quedan esta restricción y esta restricción, que son las dos que tenemos acá. ¿Sí o no? Entonces, el modelo finalmente es este. Tengo una función de maximización, ¿cierto? Sujeto a un conjunto de restricciones en las que todas son restricciones de menor o igual, ¿cierto? Y en el que todas las variables del modelo son variables restringidas por la no negatividad. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que este es el problema equivalente en formato estándar. ¿Es claro hasta ahí? Profe, y luego hay que destransformar esas variables x2 que se crearon. No, ahorita lo que vamos a hacer es renombrarlas. Decir, para que no nos trabe el SX2 más y SX2 menos, pues simplemente a una la voy a llamar X2 y a otra la voy a llamar X3. ¿Listo? Pero no es que más adelante haya que deshacer el proceso, no. Ah, listo, profe. Bien. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta ahí? Ya es claro para todos pues que este es un modelo equivalente al modelo original en el que ahora sí se ajusta a la forma estándar. Repito, una función objetivo que es una maximización. Se me perdió el punto del mouse ya. Una función objetivo que es una maximización, un
un conjunto de restricciones de menor o igual y todas las variables del modelo son variables restringidas por la no negatividad. ¿Estamos bien ahí? Sí, Muy bien. Entonces, bueno, para simplificar el formato y evitar esa confusión del x2 a la más o x2 a la menos, que es, repito, simplemente es una notación, es como en principio para no perder la trazabilidad, que es que eso viene de una transformación de la variable de decisión x2, pero ya no lo necesitamos más así, entonces lo que hacemos es reemplazar o renombrar, como lo quieran, x2 más se reemplaza simplemente por x2 y x2 menos se reemplaza simplemente por x3. ¿Ok? De esa manera, el modelo resultante en formato estándar es este. Modelo resultante en forma estándar. ¿Cierto? Sin embargo, aquí hay que tener presente que todo el conjunto de restricciones son inecuaciones. ¿Vale? Entonces, ahí vamos. Entonces, para el método simplex, yo necesito que el modelo original esté en principio en su forma estándar. Y eso para que después yo lo pueda llevar a una forma de holgura. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la forma de holgura. En la forma de holgura, cada restricción de un programa lineal es entonces una restricción de igualdad. Es decir, que la forma de holgura me exige que todas las restricciones sean ecuaciones. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que toda restricción que en la forma estándar está como una desigualdad, ¿cierto? Cualquier restricción que tenga la forma sub i j por x sub j menor o igual que b sub i, es decir, las restricciones de acuerdo con la forma estándar, debe ser convertida a una restricción en forma de ecuación, ¿cierto? ¿Cómo se convierte en forma de ecuación? Entonces aquí se crean variables nuevas. Crean variables nuevas para formar las ecuaciones. Entonces, cuando aquí decimos, se convierte a las restricciones xn más i igual a b sub i menos eso lo que significa es que yo tengo que crear, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior que teníamos como variables x1, x2 y x3, pues aquí tendré que crear variables nuevas x4, x5 y tantas variables como restricciones tenga, ¿cierto? En el modelo anterior tenemos 3 restricciones, aparte de la no negativa, entonces esto implica que tendré que crear variables x3, x4 y x5, ¿ok? Y esas x3 y x4 y x5 van a formar las nuevas ecuaciones igualándolas al coeficiente constante menos la expresión del lado izquierdo de la desigualdad. Es decir, que aquí yo tendré en la transformación a la forma de holgura, tendré una variable x4 que va a ser igual a 7 menos x1 menos x2 más x3. Tendré que crear una nueva variable artificial x5 que será igual a menos 7 más x1 más x2 menos x3.
¿ok? Que es justamente esto de acá. Entonces, adicionalmente, asocio una variable a la función objetivo. Entonces, en el ejemplo que traíamos, la función objetivo, que habíamos visto que era 2x1 menos 3x2 más 3x3, se iguala a una variable z. Z es igual a 2x1 menos 3x2 más 3x3, y creo las variables artificiales o variables de holgura, x4, x5 y x6, ¿cierto? x4 va a ser igual a 7 menos x1 menos x2 más x3. Si quieren, me voy a traer por acá para que lo podamos revisar un poco más en detalle. Esta es la forma estándar que teníamos. Entonces, esta se asocia con la función de maximización. Z es igual a 2x1 menos 3x2 más 3x3. Creo una variable x4 que va a ser igual a la constante menos la expresión de la izquierda, 7 menos x1 menos x2 más x3. ¿Cierto? Una variable x5 que va a ser igual a menos 7 más x1 más x2 menos x3. Una variable x6 que va a ser igual a 4 menos x1 más 2x2 menos 2x3. Está bien ahí acá. Y además de las restricciones de no negatividad, x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0, x3 mayor o igual que 0, pues que esas sí no se transforman. ¿De acuerdo? Una pregunta: cuando se declara dentro de una variable, o sea, digamos la función completa, ¿siempre se pone la restricción de primeras al principio? O sea, porque estoy viendo que, por ejemplo, 7 menos 7 y 4 los está poniendo al principio y ahí va después la función normal. O sea, la restricción, pues. Ya, como eso es una suma algebraica, realmente no importa, ¿no? Y de hecho ahorita lo vamos a reacomodar para darle un poco más de forma de ecuación. Entonces no interesa, lo que interesa es sí ser muy cuidadoso con los signos, ¿no? Que al crear las variables de holgura, en este caso x4, x5 y x6, ¿cierto? Eso se iguala a la constante, ¿sí? Y se suman algebraicamente o se cambian de signo las variables del modelo estándar. Pero perfectamente vos puedes escribir x4 igual a menos x1 menos x2 más x3 más 7, porque es una suma algebraica. Listo, profe. Ok, eso así organizado puede ir dentro de una matriz. ¿Cómo así? No entendí la pregunta. O sea, así como decía el compañero, organizado x1, x2, x3, o sea, a la hora de resolver, es para, Listo. para resolver todo puede ir dentro de una matriz. Es que para resolverlo, digamos que no vamos a hablar propiamente de matrices, sino que ahorita la solución se va a hacer a través de unas tablas, que las vamos a llamar las tablas simplex. Entonces, eso hay que meterlo en una tabla, que es la tabla simplex, y sobre la tabla simplex es que vamos a iterar. Entonces, la tabla simplex se puede ver como una matriz, o la puede interpretar como una matriz, pero en principio, digamos que el concepto es de tabla, y sobre la tabla vamos a iterar. ¿Vale? Vale. Ok. Entonces, bueno, para mirar a ver si ustedes están comprendiendo adecuadamente lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y que no me hayan dicho que sí, solo por tenerme contento. Entonces hagan ese ejercicio, por favor, ahí en 2 minuticos. Convertir al formato estándar y al formato de holgura ese problema LP que está ahí. Es decir, primero hay que llevarlo al formato estándar. Recordemos,
¿Cómo es el formato estándar? El formato estándar es que la función objetivo es una maximización, las restricciones son todas, deben ser restricciones de menor o igual, y las variables todas deben estar restringidas por la no negatividad. Y la forma de holgura es que ese modelo hay que llevarlo a una representación de ecuaciones. ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, manos a la obra. ¿Usted qué está haciendo aquí?
¿Cómo van, muchachos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Una pregunta. Haciendo los momento, profes, ya un estamos en holgura. No se quedaron dormidos, pilas ahí, ¿no? Ahí solamente hay que mover el X3 en las dos en los dos renglones que siguen después de donde dice sujeto A y en la ecuación principal, ¿sí o qué, profe? Sí, ahí como la función objetivo ya es una maximización, por ahí cumple, ¿no? Digamos que está incumpliendo el hecho de que X3 no es irrestricta, entonces hay que transformarla, y el hecho de que la segunda restricción es de mayor o igual, entonces eso implica también una modificación. Y ella tendría la forma de holgura. O sea, sería solamente multiplicarlo por De la menos forma 1 para estándar, poder, perdón, y luego hay que llevarlo a la forma holgura. por menos 1 para poder que Multiplicarla por menos 1 para que quede menor o igual. Sí, señor. y a las del X3 hay que hacerles porque no están Porque con no está restringida. a la no negatividad. Solamente eso, Exacto. profe. Solamente eso, sí, señor. Y ahí tiene la estándar. Y luego crean las otras variables para llevarlo a la forma de holgura, como ecuaciones. No, mejor dicho, ustedes están volando. No, pues el primer paso. Pues voy a exonerar. No, mentira. Uy, profe, eso está quedando grabado. Uy, profe, ya, muchas gracias. Pero saben que graba la parte de no mentiras. No, ya que cuento, ya. Que promete cumple. Embaló. Mentira, no, profe. Venga, o sea, lo que acaba de decir vendría siendo solamente hasta ese punto para quedar la parte estándar. Y luego, Sí. ¿qué sigue después de eso? Y luego, para llevarlo al formato de holgura, pues lo que hay que crear es las variables adicionales z, x5, x6 y x7 para igualarlo a la expresión que viene de las restricciones. Entonces, ya. Profe, ¿usted podría desarrollar en clase los que ya teníamos de los ejemplos anteriores para quedar con eso bien claro, bien elegante? ¿Cuáles ejemplos anteriores? Los que metimos en el MinSync. Ah, ok, pero yo creo que ya no alcanzamos. Podemos verlos al comienzo de la próxima clase si quieren. Pues sí, me parece muy chévere. O se los soluciono y se los subo al campus. También puede ser una alternativa para ganar tiempo. En formato de video, pues increíble, profe. Muchas gracias. Listo. Ahora me toca, profe, haga el favor y suba el video Ya. del ejercicio. Me quitó las palabras de la boca. Me toca aquí que Calendar Ospina me acuerde. Profe, ¿usted se puede volver un momentico una diapositiva para yo ver una cosa? Claro que sí, ni porque estuviéramos bravos. Lo que me piden que les suba al campus, se los puedo subir por ahí el miércoles, ¿no? Recuerden que yo voy a estar por fuera de viernes a martes. Por fuera es hasta desconectado de la universidad.
¿Ya puedo quitar esta diapositiva? Sí, profe, gracias. Vale. Si alguien me quiere dictar el formato estándar. ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? El formato estándar, ¿cómo les quedó? Maximizar. Maximizar X1, es que es X1, 60X1 Sí, más 30X2 sí, más 20X3 sí, menos 20X4. sí, señor. Ok, sujeto a. 4X1 Sí, más 2X2 menor o igual a sí. 48. Bien. La otra, pues que sería la que tuvimos que cambiar, sería menos 2X1 Sí, menos 2X3 sí, más 2X4 sí. menor o igual a 15. ¿A 15 o a menos 15? A menos 15, menos 15, menos 15. Bien. ¿La que sigue? La que le sigue, X1 Sí, más X2 sí. más X3 menos X4 menor o igual a 28. Ok. Y las restricciones de no Pues negatividad, ¿no? las de no negatividad. ¿Están de acuerdo todos? Pues digamos que ya entendí más todavía el ejercicio. Ah, claro, es que cuando uno se sienta a hacerle, es cuando realmente acaba de apropiar el conocimiento. Eso es como montar bicicleta. Usted no aprende a montar bicicleta viendo, sino montándose y dándose contra el mundo. Listo. ¿Ya tienen la forma de holgura? Sí, también, profe. ¿Cómo quedó? Z igual a 60X1 más 30X2 más 20X3. Bueno, no, aquí no sé si eso será un menos o un más. Menos 20X4. 20x4. Menos 20X4 es. Ujú. La siguiente, pues X5 igual a 48 menos 4X1 48 menos 4x1. menos 2X2. Espérame. Menos 4x1 menos 2x2. X6, que es menos 15 más 2X1. Creo que es más 2X3. Sí, más 2X3 menos 2X4. Más 2x3 menos Menos 2x4. 2X4. Y X7 sería 28 menos X1 menos X2 menos X3 y más X4. Y pelas de no negatividad. Ok. ¿De acuerdo todos? Profe, es que yo tengo una duda. ¿Esto se puede Cuéntame. volver un momentico en la Sí. otra diapositiva? Sino que, por ejemplo, yo ahí no entiendo por qué, digamos, queda menos 20x4, o sea, lo demás me quedó bien, menos ese cuando va después del más 20x3, no entiendo por qué queda menos 20x4. ¿Se me podría explicar, por favor? Ok. Vale, me voy a devolver aquí a la original. Aquí tenemos más 20x3, ¿cierto? Como x3 es una variable irrestricta, porque no está cubierta por la restricción de no negatividad, entonces x3 hay que reemplazarla por x3 más
menos x3 a la menos, ¿cierto? Es decir, que esto queda 20x3 más menos 20x3 menos. ¿Listo? Al final, cuando renombramos estas variables, a estas las llamamos x3 y a estas las llamamos x4. Entonces queda 20x3 menos 20x4, que es justamente esta parte de acá. Ah, ya. Sí, ya es más claro. ¿Sí? Sí, profe, sino que yo pues no había cogido esa partecita y solamente la había dejado, digamos que digamos x4 me iba a reemplazar pues a cada una, pero sí toca una variable diferente para representar el x, digamos en el caso el x3 más y el x3 menos ya. Ajá. Exacto, eso es donde yo también había dicho que cada ejercicio uno como que había aprendido algo más, pero pues... no, Sí, vaya. haciendo el ejercicio es como cuando uno ya cae en cuenta de ciertos detalles que de pronto en principio no estaban tan claros. Pero ahora sí es claro para todos, ¿no? Por acá Nicolás dijo, no aprende hasta que se cae la cicla. Sí, señor, es la única manera, ¿no? Darse contra el mundo. Claro que en la vida uno a veces se da contra el mundo y no aprende. Sigamos más bien. Entonces, vamos a hablar del método simplex. Uy, nos quedó muy poquito tiempo para esta parte. Bueno, creo que nos va a tocar retomar la próxima semana. Pero tratemos de avanzar. Ahora sí, ya vimos los preliminares del método simplex, ¿no? Ya sabemos entonces que el modelo hay que implementarlo y de hecho para que el método simplex funcione, sabiendo que el método simplex es un método clásico para resolver problemas de programación lineal, de él podemos decir que si bien su tiempo de ejecución es no polinomial en el peor caso, en la práctica resulta ser muy rápido, porque normalmente no se va para el peor caso, es decir, que normalmente con un número aceptable de iteraciones, el procedimiento termina y logra encontrar la solución óptima, ¿cierto? La solución que maximiza la función objetivo. Les decía entonces que el método simplex es muy similar al método de eliminación gaussiana, del que ustedes son muy expertos, porque lo vieron muy a fondo seguramente por allá en su curso de álgebra lineal, que lo vieron hace poco tiempo. Por lo menos hace menos tiempo que yo, que lo vi hace como 30 años. Bien. Entonces, el método simplex requiere que nosotros llevemos el modelo que vamos a representar o que vamos a solucionar mejor a la forma de holgura. Entonces, si lo que necesitamos es resolver este problema, maximizar 3x más 2y, en este caso x y y son mis variables de decisión, sujeto al conjunto de restricciones x más 2y menor o igual que 6, 2x más y menor o igual que 8, menos x más y menor o igual que 1 y y menor o igual que 2 con x y y mayor o igual que 0, lo primero que tenemos que pensar es si está en la forma estándar. ¿Ese modelo está en la forma estándar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está. Está, ¿no? La función objetivo es una maximización, todas las restricciones son restricciones de menor o igual y todas las variables de decisión están restringidas por la no negatividad. Entonces, el siguiente paso es llevarlo a la forma de holgura. Sí, entonces a la forma de holgura. Y llevarlo a la forma de holgura, pues ya vimos cómo se hace, pues lo que implica es crear variables, en este caso los llamamos pues z para la función objetivo, ¿cierto? Z es igual a 3x más 2y. Y vamos a crear variables x1, x2, x3 y x4 para diferenciarlas de x y y, que son las variables de decisión originales. Entonces hacemos x1 igual a 6 menos x más 2y.
hacemos x2 igual a 8 menos 2x menos y, x3 igual a 1 más x menos y x4 igual a 2 menos y. Entonces, bueno, aquí ya está en la forma de holgura. Sin embargo, lo vamos a reescribir de tal manera que o de tal manera que tenga la forma general de representación de una ecuación en el que el término independiente está a la derecha del igual y los términos variables están a la izquierda del igual. Es decir, esto queda z menos 3x más 2y igual a 0. Perdón, z menos 3x menos 2y igual a 0, ¿cierto? Queda x más 2y más x1 igual a 6, 2x más y más x2 igual a 8, menos x más y más x3 igual a 1 y y más x4 igual a 0. Repito, del lado izquierdo los términos variables y del lado derecho los términos independientes, llevándolo a una representación estándar del sistema de ecuaciones, ¿no? Esto es una representación estándar del sistema de ecuaciones. Bien, entonces cuando yo tengo la representación estándar del sistema de ecuaciones, el paso o la solución, digamos, se basa en crear unas tablas que las llamamos las tablas simples. Entonces, la solución, vamos a decir, se obtiene llevando el sistema de ecuaciones a una tabla simple. A una tabla simple. Entonces, miremos cómo es eso. El primer paso es crear la tabla simplex original, que es como una matriz, pero formalmente, digamos, lo llamamos tabla, para representar el sistema de ecuaciones. ¿Qué va a haber en esa tabla? Pues en la primera columna vamos a tener las variables básicas. Esas variables básicas son las variables que representan tanto la función como el conjunto de variables que se crearon en el formato o en la transformación al formato de holgura. En esa transformación al formato de holgura nosotros creamos las variables pues z, x1, x2, x3 y x4. Y en las otras columnas tenemos todo el conjunto de variables. Las variables básicas, z, x1, x2, x3, x4, y las variables propias del problema, que son las variables de decisión. Es decir, z, x, y, x1, x2, x3, x4, y la columna para la constante, que es el término independiente. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar las ecuaciones a esa tabla. Los coeficientes de esas ecuaciones los vamos a llevar a la tabla. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la función objetivo es z menos 3x menos 2y igual a 0. Entonces, z, el coeficiente de z es 1, ¿cierto? El coeficiente de x en esa ecuación es menos 3. El coeficiente de y en esa ecuación es menos 2. No hay x1, x2, x3 ni x4, por lo tanto asumimos que los coeficientes de esas variables son 0, ¿cierto? Y la constante es 0, ¿no? Porque la ecuación está igualada a 0. Y lo mismo lo hacemos con las otras ecuaciones, ¿no? Entonces, tenemos la otra ecuación, es x más 2y más x1 igual a 6. Entonces, 0 en z, 1 en x, 2 en y, 1 en x1, 0 en x2, x3, x4 y 6 es la constante. La siguiente ecuación es 2x más y más x2 igual a 8. Entonces tenemos 0 en z, 2 en x, 1 en y, 0 en x1, 1 en x2, 0 en x3, x4 y 8 es la constante. La siguiente ecuación es menos x más y más x3 igual a 1.
Entonces tenemos 0 en Z, menos 1 en X, 1 en Y, 0 en X1 y X2, 1 en X3, 0 en X4 y la constante es 1. Y la última ecuación, Y más X4 igual a 2. Entonces 0 en Z y X, 1 en Y, 0 en X1, X2, X3, 1 en X4 y 2 la constante. Es decir que la tabla simplex inicial es la que se forma con los coeficientes de las variables de ese sistema de ecuaciones que formamos, que creamos en la representación del modelo en la forma de holgura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro? Chicos. Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, los siguientes pasos, dado que hay tan poquito tiempo y hay que hacer cálculos ahí como muy cuidadosos, los voy a simplemente a mencionar como para dejar ahí el tema en punta y comenzando la próxima clase, pues entramos a resolver los cálculos para no hacerlo de forma tan atropellada. Entonces voy a mencionar los pasos, lo muestro sobre las tablas que ya tengo, porque si ustedes quieren igual lo pueden ir desmenuzando, digamos, este fin de semana es puente, entonces de pronto ustedes están desparchaditos el domingo por la tarde o el lunes festivo entran en depresión por no tener nada que hacer, entonces lo pueden repasar y lo van deduciendo. Pero en detalle entramos a mirarlo a comienzos de la próxima clase. Entonces, una vez yo tengo armada la tabla simplex inicial, el siguiente paso me pide encontrar una columna pivote y una fila pivote. La columna pivote, ¿cómo la identifico? La columna pivote va a ser aquella columna que en la fila de los Z, en la fila de la función Z, tenga el valor más negativo. Entonces, si nos fijamos aquí en la fila de los Z, Z tiene en esa fila los valores 1, menos 3, menos 2 y los demás son ceros. Entonces, el valor negativo, o el valor más negativo, perdón, es menos 3. Eso indica que esta es la columna pivote. Y la fila pivote va a ser aquella que tiene el menor valor no negativo que resulta de dividir la constante entre la variable de la columna pivote. ¿Ok? Es decir que en este caso, este X2 es la fila pivote. Ya vamos a ver por qué. Fila pivote. Entonces, dice así, repito. Es la fila pivote, es la fila que resulta de tener el menor valor no negativo de dividir la constante. Entonces yo voy a coger y divido la constante 0 entre el valor de la columna pivote en esa fila. Entonces, por ejemplo, 0 entre menos 3, ¿cierto? Divido 0 dividido menos 3, pues 0 dividido menos 3 es 0. Divido 6 entre 1. 6 dividido 1, pues 6 dividido 1 es 6, ¿cierto? Dividido 8 entre 2 es 4. Dividido 1 entre menos 1, 1 dividido menos 1, pues es menos 1. Y dividido 2 entre 0, dividido entre 0, pues esto está indeterminado, ¿no? Entonces no se considera. 2 dividido entre 0 es indeterminado, no se considera. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? En la primera fila me da 0, en la segunda fila me da 6, en la tercera fila me da 4, en la siguiente fila me da menos 1 y en la última es indeterminado. Entonces, dentro de todos los valores válidos, ¿cuál es el menor valor no negativo? 4, ¿cierto? Y ese 4 lo obtengo en la fila de los X2. Por eso, X2 es la fila pivote, ¿vale? ¿Es claro lo que he dicho hasta ahí? Aquí dice Nicolás, uno ve esos parciales y ni una Rosa de Guadalupe, ni una Rosa de Guadalupe.
Ese es el problema, siga viendo La Rosa de Guadalupe en vez de ponerse a estudiar. Por eso es que no le sopla el viento. ¿Es claro lo que he dicho ahí, muchachos? Sí, profe. Entonces, bueno, digamos ahí lo importante es poder identificar. Primero, la columna pivote. La columna pivote es la columna que tiene el valor más negativo en la fila de la función z. Y luego encontrar la fila pivote, que es la fila en la que usted encuentra el menor valor no negativo de dividir la constante entre el valor de la columna pivote en esa fila. Por aquí Julián David, que lea más arriba, profe, estamos peleando otra. Okay. ¿De qué están hablando? A ver. Que están hablando que el lunes que tienen. En depresión estoy todo el tiempo, dice José. El lunes la depresión la quita el profesor de física. Es que hay unos que están viendo física todo. Y el profesor de física, no sé si no ponerme quejas de ustedes a propósito. Ustedes no madrugan a clase de 6 de la mañana. El último lunes festivo me llamó, pero preocupado, mejor dicho. Yo creo que se le aguaron hasta los ojos, porque ustedes que como de 70 a clase de lunes festivo solo entran como 15. Me llamó para que los regañara. Así que lunes festivo ya es diferente. Por acá Andrés Fernando dice que es chismecito, no, porque como yo soy el coordinador, entonces yo tengo que estar enterado de todo lo que ocurre. Yo me entero hasta de lo que ustedes no se imaginan. Bien, retomemos acá, nos dieron las 12. No, pues no vale la pena ni seguir porque los van a... Entonces nos vamos a quedar ahí. Bueno, ¿no? ya hacemos ahí. o nos quedamos una media horita más mientras terminamos el ejercicio. ¿Cómo no? Pero si lloran, pero ojalá estuvieran en una rumba y les alargaran media hora más la rumba. Y media horita más. Nos quedamos y nos da 5 décimas en la nota final. Sí, en el parcial cuando me digan, profe, media horita más, les voy a decir, ¿cómo? Así tal cual como responde usted a mí. Nos vamos a quedar entonces... Otra cosa, profe. Sí, esa es la ley del embudo, lo que les conviene, ¿no? Todo para mí. Profe, ¿quién dice que esto no nos conviene? Es que usted es un alma generosa. Mejor dicho. Usted es el que entérese de las discusiones de sus estudiantes sobre otras materias. Yo me entero. Yo me entero cuando me cuentan. Bien. Profe, entonces, señor. Yo lo que se estaba preguntando ahorita de cuál era la fila pivote, yo sí le entendí, solo que no me acuerdo qué es lo que significa la parte donde dice CTT. O sea, yo sí entendí que para saber cuál es la fila pivote, pues se divide entre eso, o sea, la fila, ¿no? Que dice cada el título, una, esto es constante, el valor constante. Eso, la constante, y en ese caso, pues, usted la multiplicó con los resultados de la variable X. Yo dividió el 0 entre X, porque X es la columna pivote. Entonces, 0 entre menos 3, pues es 0. 6 entre 1 es 6. 8 entre 2 es 4, 1 entre menos 1 es menos 1 y 2 entre 0 indeterminado. Entonces, el menor valor no negativo que obtuve fue 4, que es el de la fila de X2 y por eso X2 es la fila pivote. ¿Vale? Sí, señor, exacto. Entonces, la intersección entre la columna pivote y la fila pivote, que es lo vamos a llamar el elemento pivote. Y ese elemento pivote, vamos a ver que es muy importante porque con él es que vamos a generar la siguiente tabla simplex. La siguiente tabla simplex va a hacer que esa fila pivote, que es la fila de X2, se reemplaza por el valor, por la variable de la columna pivote. Miren que en la siguiente tabla desaparece X2 y entra X. Ahora, los nuevos valores, cómo se calculan, están aquí explicados, pero pues lo vamos a mirar la próxima semana. La cuestión es que al final vamos a terminar cuando en Z ya no hayan valores negativos. Cuando en Z no hay valores negativos, quiere decir que ya el problema tiene solución y la solución va a estar dada por el valor que está en la columna constante
para las variables de decisión. Es decir, que al final me dice que esa función se maximiza en x igual a 10 tercios, que es 3.33, y en y igual a 4 tercios, que es 1.33. Y que el valor máximo de la función, o que yo puedo alcanzar en esa función, es 38 tercios, es decir, 12.667. ¿Ok? Pero eso entonces lo entramos a mirar en detalle la próxima semana, pues como para no tirarles todo esto de forma tan atropellada. Pero igual ustedes lo pueden ir repasando en estos días, porque ustedes son muy juiciosos. O sea, yo a todos los profesores digo, nunca he tenido un grupo mejor que el que tengo en complejidad este semestre. Entonces, espero que no me hagan retractar, señor. ¿Y el de inglés qué tal le habla de nosotros? ¿El de inglés, ¿en qué nivel de inglés está usted? En 3 y el 4 es el mismo. El 3 y el 4 es el mismo, sí. Sí, nos está dando acá algunos. No, él no me ha hablado. El profesor que me ha dado reporte es el profesor de inglés 2. Inglés 2, Perilla es de inglés 2, creo, ¿cierto? No, el profesor Freddy no me ha dicho nada de ustedes. ¿Tendría algo que decirme? La pregunta es, ¿tendría algo que saber yo? No. Hay algo que debiera saber. No, profesor, O sea, profe, el único profesor que le ha dado